Bueno, vamos a ver el ejercicio 3 de la lista 3. Nos dan una función f con un dominio -1, 2 y un codominio b, definida como f de x igual 1 más x más logaritmo de x más 2. Entonces, la primera parte piden hallar b sabiendo que f es invertible. En este caso, al decirnos que la función es invertible, lo que hacemos es hallar los valores de la función en los extremos del dominio. O sea que se va a calcular el valor de la función para -1 y el valor de la función para 2. Con eso se va a determinar el rango de el conjunto B, que va a ser el recorrido de F. Bueno, entonces planteamos así. Si -1, x igual -1, pertenece al dominio, la imagen de ese valor la hallamos sustituyendo en la función x por -1. O sea, en la función que nos es dada, se sustituye la x por el valor -1, como está aquí. Sustituyendo la x por -1 y haciendo cuentas, nos queda 1 menos 1 más logaritmo de -1 más 2. En definitiva, nos queda logaritmo de 1, que ya sabemos que es 0. Y cuando x es igual a 2, sustituimos en la función x por 2. Entonces nos quedaría 1 más 2 más logaritmo neperiano de 2 más 2, 4. O sea, en definitiva, f de 2 es igual a 3 más logaritmo de 4. Así que se toma estos valores, f de -1 y f de 2, como los extremos cerrados de b, 0 y 3 más logaritmo de 4. Así que en definitiva se puede escribir que f está definida con un dominio que es -1, 2, y va a un codominio o recorrido B que lo definimos como 0,3 más logaritmo de 4. Y es cerrado en los dos extremos porque tanto el -1 como el 2 pertenecen al dominio, o sea que determinan imágenes en el conjunto B, que son 0 y 3 más logaritmo de 4. Eso sería lo primero. Y lo segundo, piden calcular la derivada de la función inversa en 1 más logaritmo de 2. O sea, el valor que toma la derivada de la función inversa en 1 más logaritmo de 2.
para resolver la parte B, tenemos que preguntarnos en la función f de x, ¿qué valor tiene que tomar x para llegar a el valor que nos piden, o sea, 1 más logaritmo de 2? Y en este caso es bastante intuitivo, en otros casos puede no serlo, pero en este caso sí, sustituyendo la x por 0, o sea, calculando f de 0, llegamos al resultado 1 más logaritmo de 2. ¿Cómo nos dice que la función f es invertible? Sabemos que existe f menos 1, f a la menos 1, la función inversa. Y sabemos que si f está definido de A en B, siempre ocurre que la función inversa va a estar definida de B en A. Siempre pasa esto. Y entonces, si el punto, vamos a llamarlo ya, x0 y sub 0, de coordenadas 0,1 más logaritmo de 2, pertenece a la función f, por lo que acabamos de hallar, o sea que f de 0 es igual a 1 más logaritmo de 2, o sea que cuando x vale 0, el valor que toma la función, o sea la imagen, es 1 más logaritmo de 2. Como sabemos eso y sabemos que tenemos una función invertible, entonces el punto y sub 0, x sub 0 va a pertenecer a la función inversa y las coordenadas se van a invertir, o sea que el x para la función inversa va a ser 1 más logaritmo de 2 y el y para la función inversa va a ser 0. O sea que cruzamos los valores y sub 0 y x sub 0. Que este punto pertenezca a la función inversa, lo podemos escribir así como está aquí. O sea que si el valor de x en la función inversa es 1 más logaritmo de 2, el resultado, la imagen en la función inversa va a ser 0. O sea que ocurren las dos cosas a la vez. Si f de 0 es igual a 1 más logaritmo de 2, entonces en la función inversa f a la menos 1 de 1 más logaritmo de 2 va a ser 0. Así que tenemos estas dos. Y tenemos un tercer valor que podemos deducir de la derivada de f de x. Si f de x está definida de esta forma, podemos escribir que f' de x va a ser la derivada de 1 más la derivada de x más la derivada del logaritmo neperiano de x más 2. La derivada de una suma de funciones
es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de una constante, cualquiera sea, es 0. La derivada de x es 1. Y la derivada de un logaritmo, por ejemplo, la derivada de logaritmo de u, es 1 sobre u por la derivada de u, o sea, por u'. En este caso nos va a quedar 1 sobre u, el u sería x más 2, o sea, 1 sobre u nos queda 1 sobre x más 2, y por el u', que es la derivada de x más 2, que por ser una expresión de primer grado, nos va a quedar por 1. No precisamos escribirlo acá, pero lo pongo por la duda. Y operando, resumiendo, nos queda que f' es en definitiva 1 más 1 sobre x más 2. Por lo que también podemos calcular cuánto vale f' de 0, que al sustituir en la expresión de derivada nos queda que es 1 más un medio. O sea que nos da 3 medios. Así que lo importante es que quedan estos tres datos: f de 0, f menos 1 de 1 más logaritmo de 2 y f' de 0. Con esos tres datos vamos a poder responder la pregunta, que era calcular f' de la función inversa en el punto 1 más logaritmo de 2. Bueno, acá viene la relación esa que complica. Yo la escribí de tres formas, pero son equivalentes y tienen que darse cuenta que expresan lo mismo y que le pueden dar en un ejercicio, son como diferentes nomenclaturas, pero en realidad está expresando lo mismo. Esta tal vez sea la más fácil de entender, que siempre estamos hablando del punto x sub 0 y sub 0. Eso en la función f. Y sabemos que en la función inversa tendríamos que hablar del punto y sub 0, x sub 0. Así que el punto x sub 0 y sub 0 era 0,1 más logaritmo de 2 para la función f. Por lo tanto, para la función f menos 1, para la función inversa va a ser 1 más logaritmo de 2,0. Así que cuando x vale 1 más logaritmo de 2, sustituyendo en una de esas formas, sustituí en la primera, pero o sea, puede ser en cualquiera, cuando x vale 1 más logaritmo de 2, nos queda en la expresión, nos queda f' de f menos 1 de 1 más logaritmo de 2, lo único que se hace es sustituir la x por el valor.
nos queda este producto que está aquí, por f menos 1 de 1 más logaritmo de 2 prima. Esto es lo que nos están preguntando. Eso sería la pregunta de la parte B. Ahora, vamos a sustituir en esa expresión. Voy a bajar un poquitito. De nuevo, sustituyo la x por 1 más logaritmo de 2. Pero nosotros habíamos visto que f menos 1 de 1 más logaritmo de 2 era 0. O sea que todo esto que está acá lo puedo sustituir por 0. Y me queda f' de 0. De nuevo, esto lo dejo igual, que es lo que están preguntando, y lo igualamos a 1. Pero se había visto también que f' de 0 era 3 medios. O sea que puedo sustituir esto por 3 medios. Y esto es lo que me están preguntando. Así que, despejando, pasamos el 3 medios, que está, en este caso está multiplicando, lo pasamos dividiendo, como está aquí, y, bueno, está, por propiedad de fracciones, nos va a quedar el invertido, ¿no? O sea, va a ser el valor 2/3. O sea, 1 dividido a sobre b, hay que acordarse que es igual a b sobre a. Y bueno, esta es la respuesta a la parte B. Ahora, voy a intentar explicar qué fue lo que hicimos aquí, pero haciéndolo gráficamente, con GeoGebra. Lo primero es ver de graficar la función que nos dan. Bueno, acá queda con otra notación, pero es f de x, 1 más x más logaritmo de x más 2, que es lo que está en azul. Y encontramos el punto E, que es la intersección de la función con el eje OI, que justo es el punto que estuvimos trabajando, o sea, x0 y 0, el punto es de coordenadas 0 para el x, acá, y 1 más logaritmo de 2 para el y, que es aproximadamente 1,7. O sea, acá al trabajar con decimales se aproxima. O sea, el punto E tiene coordenadas 0,1,7. O sea, que sería 0,1 más logaritmo de 2, que es aproximadamente 1,7. Ese sería el punto E. Si trazamos, reflejamos con respecto a la recta que divide en dos partes iguales, el primer cuadrante igual x, que es la recta, la tengo aquí, pero trazar por más. La recta G, que se ve ahí, es la recta y igual x, aquí, la punteada,
nos permite reflejar la función f que está en color azul, la podemos reflejar sobre esa recta y obtenemos la función inversa, que sería esta que aparece de color rosa. Y así como teníamos que el punto x0, y0, que era 0,1 más logaritmo de 2, para la función, el punto E, que está aquí, vamos a encontrar el punto F para la función inversa, que el punto F, por ser punto de la función inversa, simétrico de E, va a tener coordenadas y sub 0, x sub 0. O sea que va a ser 1 más logaritmo de 2, 0. O sea, si el punto E es 0, 1,7, el punto F va a ser 1,70. ¿Ok? O sea, este sería el punto x0 y 0, y este sería el punto y0, x0. Se invierte. Bueno, gráficamente, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que trazar la recta tangente a F en el punto E. La recta tangente a la función F en el punto E. Borro aquí. O sea, nos queda... Esa es la otra, ¿verdad? En el punto E se traza la tangente, que solo toca la función en azul en un punto. Acá nos queda medio montado la recta sobre la función porque no es muy convexa, pero la idea es verlo como una recta que solo toca la función f en el punto E. Y también trazamos la tangente a la función inversa en el punto F. Sería esa que está aquí. Calculamos entonces la pendiente de la tangente a F. Es esa, o sea, avanzamos una unidad en el eje X y subimos hasta tocar la recta tangente. Eso nos da el valor 1,5. ¿Para qué es esa pendiente? Porque lo que estamos haciendo acá, gráficamente, es calcular. Tenemos la recta tangente y calculamos el valor de la tangente en el punto 0. Calculamos el valor de la tangente en el punto 0. Y eso nos da 1,5, que es 3 medios. O sea que calculamos la pendiente en el punto x sub 0. 3 medios. Y hacemos lo mismo de calcular la pendiente de la tangente a la función inversa en el punto f, que nos da 0,7, y que
se calcula igual, o sea, se traza del punto F un cateto de unidad y se sube con otro cateto hasta encontrar la tangente. Bueno, y se hace la división. Eso es el valor 0,7, que es el valor de la derivada de la función inversa en el punto 1 más logaritmo de 2. La derivada de la función inversa en ese punto es 0,7, que es una aproximación de 0,666, que viene a ser 2/3. Y acá lo que estoy calculando entonces es de la función inversa en el punto y sub 0, la derivada de la función inversa en ese punto me da 2/3. Y aquí era 3/2. Y la relación entre derivada de la función y función inversa era aquella que decía que f' en el punto de x sub 0 por f' de la función inversa en el punto y sub 0 es igual a 1. Y eso lo comprobamos gráficamente porque nos queda que f' en x0 es 3/2 y f-1' en y sub 0 es 2/3. Eso nos da efectivamente 1. Esta relación entonces gráficamente se explica de esa forma. Lo construyo una vez más. O sea, no es que esto se tenga que hacer, simplemente estoy tratando de explicar de dónde sale aquella relación. Así que la idea es así. Trazo la función, trazo la recta igual x. Se halla el simétrico, el reflejo de f sobre la recta igual x, obteniéndose la función inversa de f-1. Hallamos la intersección de la función con el eje OI, porque en ese caso el x vale 0 y el y vale 1 más logaritmo de 2. O sea que nos queda coordenada 0 y aproximadamente 1,7. Se traza el punto F, que es el simétrico de E, en la función inversa, que va a tener coordenadas invertidas. O sea, si es 0,1,7, aquí va a ser 1 más logaritmo de 2, 1,7,0. Se traza la tangente por E a la función F y se calcula la pendiente trazando un triángulo rectángulo que tiene la base siempre 1 y la altura va a ser la medida desde este punto hasta la recta, hasta arriba. Acá no lo vemos, pero nos da 1,5. Y se traza la tangente a la función inversa en f, que nos da eso que está aquí. Y se halla también la pendiente. De la misma forma que se halló la pendiente para la función f, o sea, se construye
un cateto de horizontal de valor unidad y después se traza el otro cateto hasta encontrar la tangente y ese valor nos da 0,7. Entonces, gráficamente siempre la multiplicación de esas dos pendientes, o sea, la pendiente de la función inversa por la pendiente de la función f, nos tiene que dar 1 como respuesta. Esa sería la explicación gráfica de lo que hicimos con el ejercicio 3. Que vimos aquí. Acá estaríamos multiplicando las dos pendientes. La pendiente de la recta tangente a f, que está dado por el valor f' de 0, que lo calculamos aquí, por el valor de la pendiente de la tangente a la función inversa en el punto 1 más logaritmo de 2, que era lo que nos pedía. El producto nos tiene que dar siempre 1. Ese sería el ejercicio 3. Voy a ver si lo puedo dejar grabado y subirlo.